Una de las críticas más habituales a la física, y que se volcó especialmente en el libro de Lawrence Krauss, Un universo de la nada, es aquella que dice que no es cierto que se pueda explicar cómo emerge el universo de la nada. De hecho, en el libro de Krauss, no encontramos más que elementos preexistentes al universo durante todo el ensayo. Nunca parece que se llega a la tan ansiada explicación de por qué hay algo en lugar de nada. Esta crítica está fundada en la incomprensión de lo que en física se entiende por nada. ¿Acaso la física ha trastocado el concepto de nada para sus intereses, o es que la confunde con el vacío? Pues ni una cosa ni otra. Vamos a ver, como el concepto de nada, en física, y en la ciencia en general, tiene un tinte muy distinto. Necesitamos primero entender dos cosas: la definición intuitiva que todos manejamos de la nada, y nuestra tendencia a buscar un contexto universal a todo. La nada dentro de nosotros. ¿Qué entendemos todos, de forma intuitiva, no razonada, por nada? Vamos a dejar de lado los conceptos razonados filosóficos, pues estos los podemos encontrar de forma resumida en la Wikipedia, nada/nothing. De forma intuitiva, para nosotros, la nada podría definirse como aquello de lo que nada surge. O nada puede surgir. Demostrémoslo de forma rápida. Pensad qué es lo que nos viene a la cabeza cuando alguien nos dice: si tenemos nada, es decir, no hay espacio, ni tiempo, entonces es factible que se produzca una fluctuación cuántica de la que puede surgir un universo. Lo primero que nos viene a la cabeza es: bueno, si no hay nada, ¿de dónde sale la fluctuación cuántica? Esta pregunta interna es inevitable. Si no hay nada, y aparece A, entonces, para que haya aparecido A, algo tenía que haber. Siempre necesitamos explicar un origen, y por lo tanto si algo surge es porque algo había, es decir, de la nada, nada se crea. Richard Dawkins dice que cuando se pregunta ¿por qué?, se está buscando siempre un propósito. Yo no lo comparto. Lo que se busca es principalmente un origen. Lo llevamos en el hardware, y es uno de los motivos por los que, como especie, hemos llegado hasta aquí. Por lo tanto, carece de sentido tener este concepto de nada, y esperar que un libro de ciencia nos sorprenda, es imposible. La nada en la física actual. Nuestro universo no es temporalmente infinito, tiene un principio, y el problema es, de entrada, sin evidencias de ningún tipo, confundir este principio con un origen como nosotros entendemos que es decir, como el que vemos en la naturaleza, paso de no existencia a existencia, lo que nos lleva a dos extremos: o bien pensar que estaba contenido en algún contexto físico que lo generó, o bien en la nada más absoluta. ¿Por qué? ¿No sería más sensato empezar contextualizando la nada e ir haciendo predicciones sobre nuestras evidencias? Pues sí, y eso es lo que precisamente hacen los científicos. La forma de operar de la física con el concepto de la nada, y en contraposición de la existencia, es contextualizarlo a elementos más cercanos en su lento caminar. Un ejemplo lo encontramos en lo que comenta Lawrence Krauss en un debate en Estocolmo del 2014. Krauss dice: no expongo literal, cuando veo un fotón salir de una lámpara, ese fotón emitido por un electrón no estaba antes de ninguna manera, no estaba escondido en el electrón, ni en la resistencia de la lámpara, el fotón es creado de la nada. Esta es una contextualización de la nada, fijaros que muy lógica, porque el fotón no está hecho de partes de otros electrones, ni es resultado de la transformación de materia alguna. Por supuesto podemos decir que el fotón es resultado de la conservación de la energía, o podemos decir que existe un campo, y que el fotón no es más que una excitación de este debido al encuentro del electrón, otra excitación, con la resistencia, pero estas observaciones vienen a posteriori, una vez se ha asentado. El contexto de nada, el campo, es un concepto clásico que viene a rellenarla, tendiendo como marco el espacio-tiempo. Aquí tenemos una contextualización muy importante. Cuando decimos que de un vacío aparecen partículas virtuales, aun cuando efectivamente hay un vacío y no una nada absoluta, las partículas que aparecen no estaban en ese vacío, siquiera son partes de ese vacío, las partículas aparecen de la nada. Esta es otra contextualización. Cuando decimos que en el caso de no haber espacio, ni tiempo, y por lo tanto ni materia ni radiación, indefectiblemente, se produce la aparición de todo ello, y que muy probablemente la energía sea cero en su totalidad, es decir, que lo mismo da nada que todo. De nuevo estamos contextualizando la nada, y no importa si esto está ocurriendo en un medio que no sea la nada absoluta, por ejemplo en un multiverso,
Estas cosas vienen a posteriori, siempre, como predicciones de teorías basadas en evidencias. Y es que no podemos darle al universo una característica de origen o no existencia, idéntica a la que observamos dentro de él, eso es un error. En resumidas cuentas, cuando en la